pronto muchos hemos escuchado, y que muchos de pronto en algún punto de nuestras vidas hemos tratado y que hoy en día está llamando la atención a nivel global. El tema es ciberseguridad y digamos que la agenda que vamos a manejar el día de hoy es una agenda muy sencilla, pero lo más importante que quiero que digamos que hoy tengamos todos claros son esos conceptos básicos que nos permitan identificar a nivel de ciberseguridad qué es lo que trabajamos en esta práctica y adicionalmente tener claro algunas prácticas de ciberseguridad que nos van a servir en el día a día, que aunque no lo creamos, digamos, con nuestros hábitos del día a día de cómo usamos nuestros dispositivos digitales, pues digamos que estamos materializando, estamos expuestos a una serie de riesgos de ciberseguridad que quiero que los conozcamos el día de hoy. La agenda de hoy está compuesta por 6 puntos. El primer punto vamos a mirar un poquitico el panorama a nivel mundial, cuáles son esos riesgos de ciberseguridad que queremos controlar a través de esta práctica. Vamos a mirar un poquitico de contexto, historia general de dónde surge el tema de ciberseguridad y por qué ha sido tan relevante hoy en día. Algunos conceptos básicos donde vamos a ver y vamos a dejar claro qué es ciberseguridad y cuáles son los principios que nosotros desde ciberseguridad buscamos proteger dentro de las organizaciones y dentro de la vida de las personas. ¿Cuáles son los principales ataques a modo de ejemplo que nos ilustren un poco de qué se puede llegar o hasta dónde puede llegar un ataque o un riesgo materializable en ciberseguridad? Después vamos a hacer es un taller cortico, pero que nos va a permitir identificar algunas prácticas de ciberseguridad y por último vamos a ir a unas conclusiones. Por favor, si tienen cualquier duda o cualquier inquietud, digamos que para organización de la sesión, entonces la tenemos ahí. Al final vamos a dar un espacio de preguntas, entonces ahí podemos lanzar todas las preguntas que quieran. Bueno, el primer punto acá, entonces, por favor, los que podamos acá ingresar a Mentimeter, www.menti.com, la URL que está aquí abajito. Vamos a ingresar este código que tenemos acá, 16019572, y ahí hay una pregunta en donde la idea es que ustedes nos cuenten a nivel de seguridad qué palabras ustedes asocian con el tema. Entonces, voy a ir por acá, me voy a mover yo de pantalla, no sé si ya tienen el código. Igual lo voy a dejar acá y mientras tanto me voy a ir acá a la página de Mentimeter. Acá arriba está el código por si alguien no lo pudo ver en la presentación. Acá lo tenemos 16019572. Entonces, para que me ayuden indicando, bueno, o respondiendo esta pregunta que está acá, ¿qué palabras asocio con seguridad a la información? ¿Qué se les ocurre a usted en mente? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablan de seguridad de la información? Bases de datos. Listo. Tú tienes acceso al... Exacto, perfecto. Todos tienen acceso, digamos, en este momento a un Menti para que podamos ingresar las palabras. Excelente, muchas gracias. Entonces acá tenemos contraseña, riesgo, robos, virus, muy bien. Demos un minuto más para que los demás completen. Natalia también, Jimena también, si nos pueden ayudar también con el test.
Bueno, van 6 personas. ¿Cuántas personas estamos? 17. Faltarían unas 3 personas para llevar la mayoría. Con eso decimos que hay quórum. 50 más 1, 6, 7. Dos personas que nos ayuden votando. Yo estoy teniendo un dilema con la internet, pero ya voto. Perfecto, gracias. Listo, una última persona para que completemos la mitad más uno y ahí tengamos un referente. Perfecto, listo. Entonces, revisemos un poco acá lo que las personas piensan de seguridad. Digamos que cuando Perdóname, uno habla de un Carlos, te concepto, interrumpo. Camilo dime. tiene levantada la mano. No sé si tengas alguna duda. Camilo. Hola, buenos días a todos. Lo que pasa es que estaba buscando cómo escribir, entonces era eso nada más. A ver si alguien me podía como colaborar. Claro, entra a www.menti.com desde tu celular o desde tu computador y digita el código que está en la pantalla superior, 16019572. Ok, gracias. Y la idea, Camilo, es que nos compartan 3 palabras que tú relaciones con seguridad. Lo primero que se te venga a la cabeza cuando hablas de seguridad. Deme un segundo, voy a quitar acá el WhatsApp en línea, porque si no, entonces nos va a salir acá cada ratico avisos. Listo. Bueno, tenemos 11 personas acá, entonces tenemos quórum, como diría uno en una votación. Tenemos entonces quórum, entonces las palabras que más relacionamos con, o cuando uno relaciona un concepto con, o establece, digamos, en un concepto, o quiere entender un concepto, digamos que uno siempre las usa con una serie de palabras. Entonces la mejor forma de entenderlo es la forma intuitiva en la cual nosotros, digamos, entendemos ese concepto. Entonces, bueno, la palabra acá más común fue riesgo, virus, información personal. Muy bien, digamos que todos estos conceptos están muy relacionados con seguridad. Digamos que en seguridad vamos a tratar riesgos. ¿Cuáles riesgos? Los que están orientados hacia la información, que por acá también hablamos de información, entonces por acá decimos información personal, por acá también mencionamos algo de datos, por acá mencionamos datos personales, que también digamos estaría repetida acá. Todo esto es información. ¿Cuál es la información? Pues aquellos elementos o, sí, digamos, datos procesados que nosotros tenemos y que utilizamos en el día a día. Entonces, la información que, no sé, que me dicen a mí como persona. Entonces, mi cuenta bancaria, mi número de cédula, mi saldo de mi cuenta, y bueno, mucha más información que todos manejamos hoy en el día. Recuerden que dicen que estamos en la era de la información y por lo tanto digamos que nos movemos a punta de información. ¿Cómo toman las decisiones una empresa? Pues a punta de información que ellas tienen. ¿Qué tipo de información? Pues digamos la información que maneja la empresa a nivel de planes estratégicos, a nivel de la información de sus proveedores, la información de sus clientes, quién es el que me compra más, quién es el que me compra menos. Solamente imaginen esta situación. Una empresa que tenga en su base de datos organizada a los clientes por el cliente que más le compra y en dónde está ubicado ese cliente. ¿Qué pasa si esta información llega a la competencia? Entonces, la competencia puede tomar esa información, puede decir, ese es el cliente que más le compra a esta empresa, entonces venga, yo le diseño un producto similar y se lo coloco a menor precio. Y de esta forma, entonces yo lo que hago es que cojo este cliente y que antes estaba en esta empresa y me lo muevo para mi empresa. Vemos casos como esos se pueden ver. O, por ejemplo, la información personal que maneja cualquier entidad, la información de sus clientes, de sus afiliados, de, por ejemplo, no sé, quién donó
el mes pasado, por ejemplo, para una campaña o para un propósito dentro de la fundación. Entonces, si esa información llega a salir al mercado o llega a ser vista por alguien que no necesite verla, digamos que la misma fundación o la misma empresa podría verse afectada por una serie de demandas o por una serie de sanciones por no proteger esa información. Bueno, hablamos de virus, también digamos a nivel de virus, a nivel por acá también veía phishing, que son tipos de ataques. Entonces, la forma como los maleantes o las personas quieren sacar la información o quieren dañar la información es a través de una serie de amenazas. ¿Qué es una amenaza? Es un elemento que puede causar un daño en una organización. Entonces, por ejemplo, un virus. El hecho de que un virus vaya y se instale en un computador y dañe el computador y borre toda la información, pues digamos que ahí le estoy causando un daño a una organización. Entonces, eso es una amenaza. El phishing es un ataque un poco más sofisticado que a través de correo pues envían esos enlaces dañinos que lo que hacen es que cuando un usuario le da clic lo redirecciona a otra página y ahí empieza el fraude. Ahí empieza a ejecutarse todo el fraude porque entonces está en una página falsa, yo ingreso mis datos y cuando ingreso mis datos pues digamos que ahí no pasa nada, pero ya el maleante que está por detrás escuchando ya tiene mis datos y él sí sabe cuál es la página original, entonces va y se conecta a la página original, como yo ya entregué mi contraseña y mi usuario, entonces la diligencia y pues ahí puedo hacer cualquier cantidad de fraude o puede robar toda la plata que yo tengo en mi cuenta bancaria. Bueno, a nivel de, virus, phishing, peligros, estos son amenazas. Por acá también hablamos de robos, también son amenazas. Hablamos de firewall, bases de datos. Hablamos de los mismos datos personales. Estos son activos de información que más adelante vamos a ver un poquitico en un caso práctico. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Porque acá, digamos, tenemos amenazas, tenemos vulnerabilidades, tenemos activos de información, tenemos una serie de conceptos variados que la idea es organizarlos y entender cómo funciona cada uno. Pero bien, finalmente sí, todos estos son elementos o todos estos son conceptos asociados a información. Entonces digamos que el hecho por ejemplo, el computador, el hecho de que los computadores hoy en día estén más dispersos, que todo el mundo utilice un computador para trabajar, para poder hacer sus actividades, pues hace que existan nuevos riesgos que se puedan materializar a través de este tipo de amenazas que son ya, digamos que orientadas a activos digitales. Entonces, un virus que se instala en un computador, o sea, un virus hace 50 años, pues quién se iba a imaginar que un virus iba a ser un código que se iba a instalar en un computador. Cuando uno hablaba de virus, pues hablaba del virus, no sé, de la fiebre amarilla o cualquiera de esos virus que causaba daño a las personas, pero uno no hablaba de un virus en un sistema. Hoy en día también los sistemas se enferman, como podríamos decir, entonces tienen virus. ¿Qué son los virus? Pues lo mismo que hace un virus en una persona, hace un virus en un computador. Entonces, en el caso de una persona, pues ¿qué es lo que pasa? Le causa que la persona se ponga mala, que la persona no esté disponible y que la persona, digamos, que cese las actividades porque no se encuentra bien. Entonces, lo mismo hace en un computador. Un virus lo que hace es que daña el computador, o sea, borra la información o causa que el computador no esté disponible porque el computador puede estar ejecutando algo crítico y resulta que a mí me interesa que ese computador pare o se detenga la operación. Carlos, Bueno, tenemos una pregunta de Dayana León. No sé. sí, dale, Dale. Dayana, cuéntame. Buenos días, una consultica, digamos, ahorita está mucho ese tema de los virus que esos chicos que llaman hacker roban información de las empresas. ¿Cómo podemos proteger nosotros, digamos, como personas del común, la información si yo manejo, no sé, mis cuentas bancarias en el computador y todo eso? ¿Cómo las protegemos? O sea, esa información para que otra persona no la robe, por decir así. Listo, Dayana. Te voy a colocar esa pregunta en standby 6 slides más en la presentación porque ahí tenemos algunos tips que les voy a dar sobre cómo proteger, empezando desde uno mismo. Vemos Ah, que ok. Sí, señor. uno como persona puede también implementar ciertas medidas para protegerse. Y desde ahí es donde empieza la protección de uno como persona. Luego eso es extensible, digamos, a una empresa o a una organización. Entonces al final les voy a dar unos tips. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito y ahí vamos a sacar unos tips que nos van a permitir a definir
¿cómo es que empezamos nosotros a meternos en este tema de seguridad? ¿Cómo empezamos a proteger esos datos y cómo aseguramos que esos datos estén protegidos? Pero te voy a mover la pregunta a C slides cuando veamos ese tema. Si quieres, ahí volvemos a retomar la pregunta y profundizamos un poquitico más en tu pregunta. Vale, sí, señor, gracias. Vale, Dayana. Listo. Entonces, ahora sí pasamos acá a la presentación. Entonces, ya una vez asociando una serie de palabras, que todas las palabras, digamos, que mencionaron ahí están muy relacionadas. Entonces, vamos a contar un poquitico de historia sobre lo que es seguridad. El tema es que no sé cómo quitar este de acá arriba. Creo que no se puede quitar, no. Voy a hacer una cosa acá, voy a parar de compartir, voy a compartir solamente la presentación para quitar. O ustedes ven acá este encabezado, ¿no es cierto? Sí, se ve perfectamente el título, no se ve como lo que te sale de Zoom. Ah, listo, perfecto. Listo, entonces en la historia entonces vamos a empezar un poco con de dónde surgió todo este tema de seguridad y ciberseguridad. Entonces, si nos remontamos a los años 1900 a 1950, digamos que el hombre desde épocas muy antiguas siempre ha tenido la necesidad de proteger ciertos elementos, ¿no es cierto? Que en un principio eran elementos físicos. Entonces, no sé, por allá los faraones protegían sus estatuas, sus oros, sus reliquias, sus joyas. ¿Y qué hacían? Pues digamos que no las tenían primero en un sitio visible, las tenían almacenadas en un sitio donde las cuidaban unos guardas eh, y tenían una serie de controles para evitar que cualquier persona pudiese entrar a donde ellos tenían sus pertenencias y robar cualquier cosa. Digamos que algo que suele pasar acá y es que los ladrones siempre han existido. O sea, uno escucha historias inclusive de la Biblia y hablan por allá también de los ladrones, de que robaban, de que saqueaban, porque digamos que es algo que el ser humano, digamos, en cierta forma, es un comportamiento humano que en algún momento unas personas lo desarrollan, digamos que otras de acuerdo a sus éticas y a sus principios, digamos que no ven esa necesidad, pero pues siempre han existido ladrones. Entonces, el ser humano en la medida que ha ido teniendo cosas y que digamos que esas cosas han representado valor para la persona, pues ha visto la necesidad de poder guardar o salvaguardar esos elementos, que en un principio eran elementos físicos. Entonces acá hablamos, digamos, en 1900 a 1950, digamos que hablábamos de que las organizaciones buscaban proteger elementos físicos y cómo los protegían, pues los tenían, digamos, salvaguardados, los tenían en un sitio con llaves, con las puertas de seguridad, con guardas que vigilaban las puertas y el acceso, digamos, a las instalaciones no era permisible para cualquier persona. Eso es lo que hablábamos en un principio. Ya después del 50 al 64, entonces se empezó a desarrollar los mainframe, que eran esos computadores grandísimos donde ya se empezó a procesar algo de información a través de, digamos, de tecnologías como tubos al vacío y otra serie de tecnologías que, digamos que lo que permitieron fue empezar a manejar y a procesar cierto tipo de información que el ser humano o no alcanzaba a procesar o se demoraba mucho tiempo procesando. Entonces ahí las primeras tecnologías que surgieron fue, o la primera información que generaban estos mainframes eran unos elementos que se llamaban tarjetas perforadas, que las tarjetas perforadas eran una tarjeta, de cuenta que ustedes con un cartón y le abren unos huecos y ese código que está ahí en esos huecos representa la información que está en esa tarjeta. Entonces yo, por ejemplo, podría tener ahí, no sé, el nombre de las personas de mi organización con el salario representado en esas tarjetas perforadas. Entonces, digamos que en ese momento pues se vio la necesidad de proteger o el objetivo era proteger esas tarjetas y también proteger estos mainframe. Bueno, aunque digamos que el robo de estos mainframe no era factible porque estos eran equipos supremamente grandes, por ahí una habitación de grande. Entonces sacarlos no era tan sencillo, pero las tarjetas sí las podían robar. Y si robaban las tarjetas, pues ahí estaba la información, por ejemplo, de las personas de mi organización con el salario, o los proveedores con cuánto le pagaba a los proveedores, o no sé, cualquier otro tipo de información que pueda ser sensible para la organización. Después, digamos que ya en el 64 se inventó el microprocesador, entonces ya fue la invención del transistor y el transistor permitió eh, elaborar todos estos microprocesadores, que el microprocesador, digamos que lo que hizo fue volver el computador más asequible para todas las personas y adicionalmente reducir el tamaño. Entonces ya no teníamos estos super mainframes,
sino ya éramos computadores casi que personales, en donde estaban integrados por miles de microprocesadores, y digamos que ahí los retos ya eran diferentes, porque ahí el computador o el PC sí se podía llevarse, sí se podía robar, entonces ingresaban a las instalaciones, se robaban estos PCs y en esos PCs estaba la información almacenada. Entonces digamos que acá también ya teníamos otra serie de retos relacionados con la protección. Luego en el 84, entonces, vemos que se vio la necesidad de que estos computadores se interconectaran, cambiaran información. Eh, el hecho de poder cambiar información, pues digamos que permitió, o por allá alguien, no sé, si de curiosidad o de, no sé, de ser malicioso en la vida o no sé qué sería, se inventó los primeros virus. ¿Qué era un virus en ese momento? Era un código, una especie de código que lo que permitía era que una vez se pasaba a otro computador, pues el otro computador generara ciertos comportamientos que no eran normales. Entonces, los comportamientos podían ir desde bloquear el computador, o sea, no permitir que esta persona continuara trabajando, hasta borrarle la información que tenía esa persona en el computador. Entonces, desde ahí, digamos que empezaron a existir estas primeras amenazas que atentaron, digamos, en la forma como los computadores estaban operando. Entonces, aquí tuvieron que surgir ciertos controles para también evitar quién se conectaba, quién no se podía conectar y qué medidas, digamos, a nivel de controles yo tenía también para evitar que esos computadores se infectaran. Y pues digamos que la medida estándar acá siempre ha sido los antivirus. Entonces, desde ahí también digamos que empezaron a surgir los antivirus. Luego en el año 93, pues todos, digamos que acá somos conscientes que ya empezó a surgir la era del Internet. ¿Qué es el Internet? Es la red global donde cualquier persona, cualquier, no sé, entidad se conecta para hacer presencia a nivel mundial y decir aquí estoy. Entonces aquí está mi organización interconectada a esa red de personas. ¿Y qué permitió el Internet? Pues permitió que las empresas pudiesen tener un mercado a nivel global, que se pudiesen hacer visibles a nivel de cualquier país, que una persona, no sé, en Rusia pudiese me comprar mis productos simplemente ingresando a mi página, y pues otra serie de capacidades adicionales, pero también digamos que esto trajo una serie de riesgos y de retos a nivel de seguridad, y es que ahora como mi organización no estaba delimitada solamente por la parte física, sino que ahora pasó a ser una presencia global, pues cualquier persona a nivel mundial podría causarle daño a mi organización. Cualquier persona hacker, como lo mencionaba hace un momentico, Dayana, digamos, podría intentar acceder a mi organización de manera virtual y poder hacerle daño. Entonces ahí los retos cambiaron completamente y ahí pues las organizaciones vieron la necesidad de tener unas áreas y unas capacidades específicas a nivel de seguridad. Hacia el 2000, digamos que el tema de Internet ya se masificó, entonces hoy en día ya, digamos que pues, cualquier entidad, diría que la mayoría de las entidades están presenciales en Internet, el que no esté, digamos que pues, es una empresa que está condenada de pronto a desaparecer porque no la van a conocer o a limitar sus ventas a cierto tipo de público. Y esto digamos que hace que hayan surgido también ataques dirigidos con motivaciones corporativas. ¿Esto qué quiere decir? Que se generaron organizaciones de maleantes. Entonces, antes existían los maleantes, estaban, digamos, cada quien trabajaba de manera independiente, pero pues a partir, digamos, de ver esto como un negocio, lo que hicieron los maleantes fue asociarse por conformar, digamos, organizaciones y empezar a hacer ataques dirigidos, es decir, dicen, mañana vamos a atacar a tal banco, entonces organizan todo para que se vaya a atacar a ese banco específico. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Pues se van a seguir desarrollando tecnologías. Estamos hablando de tecnologías como el Internet de las Cosas, donde ya no solamente los computadores son los que están conectados al Internet, sino cualquier elemento en el cual yo instale una tarjeta, un microprocesador y una conexión a red, ya puede estar conectado a Internet. Eh, la inteligencia artificial, donde también digamos que vamos a tener computadores que pueden tomar sus propias decisiones, entonces digamos que eso también va a traer nuevos riesgos a nivel de seguridad. Eh, la Big Data, que es toda esta cantidad de información, de poder procesar, poder analizar toda esta información, también van a traer nuevos riesgos de información.
Entonces, ahora digamos que el reto o los retos van a ir cambiando, pero lo que se va a ver es que este tema de seguridad y de ciberseguridad hacia futuro cada vez va a ser más relevante y hoy en día digamos que las organizaciones, sin importar el tipo, el tamaño, la ubicación, el país, en donde esté, digamos que esto ha pasado a ser un tema relevante en la agenda de la alta dirección, porque pues digamos que si un ataque de estos se materializa, puede causar unos impactos negativos para la organización o puede causar, digamos, pérdidas financieras que pueden ser irremediables para cualquier compañía. Entonces, hacia futuro, digamos que el tema es que esto va a seguir eh, en auge y pues digamos que de ahí es por la razón por la cual, digamos, hoy en día surgen estas prácticas de seguridad a nivel de las organizaciones. Bueno, ¿qué ha pasado también, digamos, con los atacantes? Entonces ya hablamos un poco de historia y de por qué, digamos, la evolución de las tecnologías ha sido un factor relevante en el tema de seguridad. Entonces, ¿qué ha pasado con los atacantes? De igual forma, los atacantes también han ido evolucionando. Entonces, digamos, el atacante que hace 1000 años robaba engañando a una persona, haciéndole creer que era un pariente lejano de no sé dónde, pues digamos que eso ya no funciona hoy en día. ¿Por qué? Porque pues ya todo el mundo tiene información y saben quién es su pariente y quiénes no. Entonces, no sé, he escuchado esta semana un caso de una persona que en Neiva en algún momento se hizo pasar por un jeque, no sé, por un, sí, como por un jeque indio que llegó allá y entonces estafó a un poco de gente ganadera diciéndole que él era la persona que más conocía de, bueno, que no, que él tenía ganado y que podía hacer negocios y entonces le dieron su confianza y de que le dieron varias plata. Entonces, digamos que ese tipo de ataques hoy en día es menos probable porque la gente tiene más acceso a información. Y al tener más acceso a información, pues digamos que ese tipo de ataque ya no va a ser tan factible. Sin embargo, pues digamos que los atacantes también han ido evolucionando. Entonces, de la misma forma, ya el ataque que hacían hace unos años, pues ya no es efectivo, pues les ha tocado evolucionar y les ha tocado modificar la forma como roban o como hacen sus ataques. Entonces, hablamos de que en los años 80, pues existían una especie de personas, pues que digamos que más que por atacar, lo hacían era como por curiosidad de cómo vulnerar y cómo atacar a una organización. Y el objetivo de ellos no era robar, no era estafar a la organización, sino el objetivo era ganar fama en su momento. O sea, el que el ataque más grande era el que más fama ganaba y aparecían en unos portales y entonces era la persona más inteligente que podía haber. Entonces, digamos que al atacante le interesaba era estar en esa lista para decir que era una persona muy inteligente. Pero resulta que hoy en día esos esquemas se han ido modificando. Entonces se han ido modificando eh, en la medida en que digamos que los atacantes ya vieron que esto es un negocio y que es un negocio muy lucrativo. Entonces, el robar un banco, por ejemplo, un atacante, bueno, un grupo de hackers que robe un banco y que saque, no sé, cierta cantidad de plata y la transfiera a cuentas, digamos que es un negocio porque finalmente pues están ganando una plata, eh, digamos, por hacer eso, sin necesidad de tener que ir a trabajar o hacer muchas cosas, pero digamos que eso tiene sus implicaciones también, para que no vayan a decir que es que esto es un super negocio para todos nos movamos para allá, no. Digamos que eso también depende de la parte ética de cada persona, o sea, cada persona sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces, digamos que uno decide en qué lado estar. Ahora, el tema es que digamos que los atacantes que ejecutan ese tipo de ataques, pues bien, o sea, obtienen un beneficio económico, un super beneficio económico, pero el hecho de que se dejen, o sea, de que estén en contra de la ley y que vayan en contra de la ley, pues implica que en cualquier momento pueden ser capturados y pues eso, digamos que las sanciones por este tipo de ataques cada vez son más estrictas en cada país, inclusive acá en Colombia. Entonces ya eso va hasta años de cárcel, hasta, no sé, cárcel de por vida, dependiendo del tipo de ataque y el daño que hayan causado. Porque hay ataques que son o que han causado un daño tremendo a organizaciones, inclusive a comunidades muy grandes a nivel de países. Entonces, eso hoy en día ya está supremamente sancionable y pues digamos que ya existen leyes más robustas en todos los países para poder castigar ese tipo de ataques. Bueno, eso es en cuanto a los ataques. Listo. Digamos que acá hay una serie de retos hoy en día y es que en la medida en que yo voy digitalizando todo, entonces ya digitalizamos la música, digitalizamos la información,
Ya ustedes van a cualquier entidad del gobierno y ya mucha de la información que antes usted tenía que llenar el formato impreso y llevar la carta y todavía digamos que funciona las organizaciones así, pero digamos que la mayoría de las entidades del gobierno tienen una agenda para quitar toda esa documentación y volverlo todo digital. Entonces ya estamos digitalizando la información. A futuro, pues iremos a digitalizar el dinero, pues con el tema del Bitcoin, que hasta ahora, digamos, es una tecnología que está tomando fuerza y que se está estructurando y organizando. A futuro, digamos que el Bitcoin también va a permitir la digitalización de ese dinero o las tarjetas de crédito. Entonces ya nosotros no manejamos plata en la billetera, sino que manejamos en la tarjeta y, y pues cuando vamos a pagar, pues ya plata digital, ¿no es cierto? Que ni sabemos quién la tiene, si el banco supuestamente la tiene, pero pues digamos que en ningún momento es algo físico que nosotros vayamos a entregar. Entonces, el hecho de que vayamos digitalizando todo, pues implica que hay una serie de retos a nivel de seguridad y de cómo protegemos toda esa información, cómo protegemos eh, toda la información que nosotros tenemos en nuestros computadores, en las bases de datos que mencionaban hace un momento, en los servidores, en cualquier elemento que nosotros podamos guardar información, digamos que hay una como una necesidad de cómo proteger y cómo asegurar que esa información esté protegida. Esos retos, digamos que están relacionados con pues, el tema de digitalización, el tema de nuevos escenarios de riesgos por esas nuevas tecnologías que estamos eh, como recibiendo, que hoy en día el conocimiento está al alcance de todos, entonces una de las plataformas que yo más admiro y que más utilizo es YouTube porque ahí puedo encontrar desde cómo, no sé, desatornillar un tornillo que está dañado en su cabeza hasta cómo funciona, no sé, eh, una máquina especializada. Entonces, hoy en día cualquier persona hace un video y lo muestra a uno y uno sigue el video y entonces ya sabe hacer algo. Eh, entonces, eso implica pues que el conocimiento está al alcance de todos. Entonces, hoy en día en YouTube usted también va a encontrar videos de cómo, no sé, cómo escuchar conversaciones de no sé qué. Entonces, usted lo coloca ahí, pues digamos que ahí va a encontrar. Entonces, el hecho de que ese conocimiento esté al alcance de todos, pues implica pues que finalmente cualquier persona con curiosidad simplemente puede ingresar y puede intentar hacer algo que otra persona ya hizo. Adicionalmente, hay nuevos de modelos de negocio, entonces nuevas empresas que surgen eh, y que digamos que son empresas disruptivas, por ejemplo, como Rappi, como eh, Mercado Libre, que son empresas que digamos que hoy en día son 100% digitales. Entonces, el hecho de que sean digitales, pues digamos que también cambian la forma de operar y por ende digamos que traen nuevos riesgos. Esos nuevos retos implican pues nuevos escenarios de ataque. ¿Qué son los escenarios de ataque? Pues digamos que son esas formas como los maleantes o los atacantes buscan ingresar a estas entidades. Entonces los ataques hoy en día buscan que sean persistentes y sigilosos. ¿Qué es persistente? Que digamos que yo intento atacarlo, no pude esta vez, mañana vuelvo intento, pasado mañana, así le voy atacando, atacando hasta que en algún momento pues el ataque me va a funcionar. Y sigilosos es que digamos que no me interesa que me descubran, que yo pase lo más desapercibido, porque si yo puedo estar dentro de la organización un año, 2 años, sin que noten que yo estoy ahí, pues mucho mejor, porque finalmente yo puedo escuchar, puedo saber más de la organización. Listo. Adicionalmente, pues hay nuevas fuentes de vulnerabilidades y es en la medida en que surgen estas nuevas tecnologías, pues las tecnologías también son vulnerables. ¿Qué es en vulnerabilidad? Es una debilidad. Entonces, pues, ¿quién inventó estas tecnologías? ¿El ser humano? ¿El ser humano es perfecto? No. Por lo tanto, digamos que hay ciertas falencias que se ejecutan cuando el ser humano diseña algo. Entonces, si yo diseño un software, entonces el software en algún momento puede ser falible a ciertas cosas, entonces los atacantes se encargan de hacer eso, de buscar cuáles son esas debilidades. Entonces, por ejemplo, no sé, yo diseñé mi casa y en mi casa entonces yo dije, listo, yo soy consciente de seguridad, entonces voy a cubrir todas las ventanas, voy a cubrir todo, la puerta tiene que ser de seguridad, todo completamente asegurado. Pero como yo soy ser humano y pues digamos que soy susceptible al error, entonces resulta que se me olvidó asegurar, no sé, la chimenea. Entonces, el atacante lo que busca es, venga a ver por dónde me puedo entrar, qué es lo que puedo hacer, qué es lo más débil para poderme meter. Entonces, si él encuentra que la chimenea no está asegurada, pues se va a meter por la chimenea y ya tuvo acceso a la casa. Lo mismo pasa con los sistemas de información. Entonces, los atacantes todo el tiempo están buscando por dónde meterse, a ver qué pueden hacer, por dónde meterse.
si es por acá, si es por la conexión de la página web, si es por un usuario que no puso atención y entonces le dio clic al archivo de phishing que estaba enviándose ahí, o si es porque algún usuario me dio información adicional que no debería dar. Entonces, esas son las vulnerabilidades que toca, digamos, que corregir. Y pues digamos que acá el reto está en cómo manejamos este nuevo enfoque y cómo, digamos, que permitimos que la organización, en la medida que va evolucionando, pues yo también voy cambiando mi enfoque tradicional para estar alineado con con estas nuevas amenazas. Algunos ejemplos de los ataques más relevantes a nivel mundial, acá tenemos algunos. Entonces, a nivel de Colombia, digamos que no somos ajenos al tema, ningún país es ajeno, o sea, en todo lado hay maleantes que quieren hacer daño. Entonces, finalmente, digamos que sea por una razón económica, sea por una venganza, sea por temas políticos, sea por temas, no sé, de ideales, pues les interesa hacer daño. Entonces, por ejemplo, hace poquito, acá en Colombia, la Universidad del Bosque fue objeto de ataque, y lo que hicieron fue borrar información, tumbarle los servidores, y como 2 semanas la universidad estuvo por fuera de servicio sin poder prestar todos los servicios electrónicos. Que uno diría, pero es una universidad que tiene de raro. Si una universidad pues no es que maneje plata, no es que yo le pueda robar plata, pero pues posiblemente fue por algún tema de venganza, no sé lo que sea, que alguien dijo voy a atacar a la universidad para tumbarla. Una de las plataformas de las pasarelas de pagos, que llama MoviRed, también fue atacada hace poco. La DIAN, digamos que en la DIAN se causó una indisponibilidad de la página web. Digamos, cuánta gente no está detrás de que le pues tumbara la DIAN o hacer caer a la DIAN. Y hace poco también, no sé si escucharon en noticias que hubo unos periodistas, no me acuerdo si fue de la FM, bueno, de algún periodista conocido, en el cual anunció que sus cuentas de la vivienda habían sido vaciadas, o sea, que le robaron toda la plata que tenían ahí. Entonces, digamos que ataques como estos son cada vez más frecuentes, más comunes, y lo que buscan es causar daño a las organizaciones. Pueden haber muchos intereses, un interés monetario, y es que yo quiero robar plata de esa organización. Pueden haber intereses políticos, y es que resulta que el dueño de esta organización es de la izquierda y yo soy de la derecha, entonces nada, lo voy a atacar. Pueden haber intereses reputacionales, y es que yo quiero causar que esta organización en algún momento me dijo algo malo o me echó, o resulta que me saco y yo trabajaba allá, entonces voy a vengarme de la organización y entonces voy a causarle daño. Entonces hay muchos intereses. Entonces por eso digamos que sin importar el tipo de organización, todas hoy en día tienen que estar protegidas contra este tipo de ataque. Bueno, me avisan por favor si escuchan ahí el audio. Ok, vale. Puedo robar contraseñas de Facebook, de Gmail, de cualquier correo electrónico. Puedo robar la información de la tarjeta de crédito, la información de la cuenta bancaria. Puedo destruir por completo tu vida en menos del tiempo que tardas en beber un latte en Starbucks. La luz azul significa que graba. Está parpadeando. Cuando ellos dicen, muchachos, ¿por qué no robamos un banco hoy? Creo que es una gran idea. Muy bien. Hagámoslo. Noticia de última hora. En este momento, el mando central de los Estados Unidos, Twitter y YouTube han sido hackeados. La seguridad del Pentágono fue violada por un ciberataque. ¡Ciberataque! Ya sucedieron 3 ciberataques. Cada vez suceden más y más. Se cree que Corea del Norte habría lanzado una especie de ciberataque. Las amenazas son Hay mayores. cuentas de redes sociales pertenecientes a la milicia que han sido hackeadas por Los ISIS. delitos informáticos cada vez son más sofisticados. Stuxnet. Ese es el gusano que atacó las instalaciones nucleares de Irán. Cada vez es más difícil estar protegidos. Como fábricas, plantas químicas y oleoductos son objetivos potenciales.
Los gobiernos, las empresas y la milicia tienen cierta vulnerabilidad que los hackers aprovechan con impunidad. Esta es la ciberguerra. Y nadie es inmune. Bueno, este video más que generar pánico, digamos, es como generar conciencia de que el tema de ciberseguridad es relevante y vemos que hay que estar preparados, hay que estar, digamos, atentos a lo que está pasando. Es un caso real, este es un documental que sacó National Geographic con una hackers que fueron capturados y a través de esto hicieron el video y bueno, digamos que es una serie de videos ahí adicionales. Bueno, en seguridad digamos que cuando hablamos de seguridad entonces hablamos de una serie de conceptos al principio. Digamos que es importante tener claro que nosotros a nivel de seguridad buscamos proteger 3 componentes de la información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad está relacionada con que la información sea, como su nombre le dice, confidencial, es decir, que solamente pueda tener acceso a aquellas personas que deben tener acceso. Les coloco un ejemplo. Si yo tengo mi cuenta bancaria, pues a quién le interesa ver la información de mi cuenta bancaria. Pues a mí y de pronto también a alguien del banco comercial que me quiera vender algo, no sé. Pero pues a mí no me interesa que la información de mi cuenta bancaria o el saldo de la plata lo vea, no sé, alguien más de mi familia o mis amigos o de pronto en la empresa. No, eso es información mía. Igual, en la empresa también hay información que es confidencial y que solamente le interesa ver a la empresa. Por ejemplo, no sé, la base de datos de sus clientes. Eso es algo que solamente es de la empresa y de ciertas personas en la empresa. Entonces, acuérdense, confidencialidad es que solamente aquellos que tengan acceso puedan ver esa información. Integridad es que la información sea íntegra y cuando hablamos de integridad acá es que solamente pueda ser modificada por aquellas personas que tienen autorización. De la misma forma, también digamos como por ejemplo en la cuenta bancaria, ¿quién puede sacar plata o quién puede retirar o quién puede ingresar plata a la cuenta? Bueno, ingresar no, retirar. Entonces, pues yo, porque finalmente yo soy el único que tengo potestad sobre esa cuenta y pues si cualquier persona pudiese retirar plata de mi cuenta, pues imagínate cuánto saldo tendría ahorita si la persona pues cualquier persona quisiera sacar plata. Entonces no, la idea es que sea solamente yo. En una, no sé, una organización que defina un plan estratégico. Entonces el plan estratégico es hacia ciertos años cómo la organización ve que va a evolucionar. Imagínense cualquier persona que modifique el plan estratégico o que modifique el salario de una persona o que modifique, no sé, el valor de la acción de una empresa en el mercado bursátil. Digamos que eso podría causar un daño muy irreparable a la persona o a la organización. Por eso digamos que en integridad buscamos es que solamente ciertas personas puedan modificar la información. Y por último, disponibilidad, que es que la información solamente pueda, o sea, que esté accesible cuando la necesito. Entonces, como a través de un ataque yo puedo causar indisponibilidad, yo puedo borrar información, yo puedo, no sé, parar un sistema, entonces digamos que ahí estaría atentando contra este principio. La idea es que la información tiene que estar cuando la necesite. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese momento, pues yo puedo tomar decisiones. Entonces, imagínense en un mercado bursátil que día a día tiene que estar las organizaciones publicando cuánto es el valor de su acción y resulta que yo no puedo publicar el valor de mi acción porque mis sistemas están caídos. Entonces, pues digamos que ahí pierdo la posición en el mercado. O resulta que, no sé, yo como persona entonces necesito plata para pagar la universidad y resulta que tumbaron el sistema y no puedo acceder o no puedo hacer retiro de esta plata. Pues estoy atentando contra el concepto de disponibilidad. Entonces, bajo estos 3 principios que llamamos la triada o los pilares de seguridad es que nos movemos nosotros. ¿Cómo aseguramos la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información? Algunos amenazas entonces que han surgido últimamente en relación a Colombia y los cuales se han visto afectada la triada, pues tenemos el caso de la Universidad del Bosque que ahí afectaron la disponibilidad, la confidencialidad de la información porque robaron las bases de datos, es decir, que las bases de datos están por ahí en algún lado o en algún computador de personas que no deberían tener acceso. A nivel de la vivienda, alteraron la integridad porque lo que hicieron fue vaciar las cuentas de estas personas. Y a nivel de móvil red, lo que hicieron fue ver el código de la plataforma, entonces alteraron la confidencialidad. Bueno, vamos a ver los conceptos que al principio teníamos un poquitico desorganizados, los vamos a ver en el caso de la vivienda. Entonces,
un activo es cualquier elemento de información que almacene, procese o guarde información. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los activos? Una cuenta bancaria, un canal de la banca en línea, un computador, mis datos personales, el disco duro, la USB, la base de datos, todos estos son activos de información. Son elementos que guarden, almacenen o procesen información. Viene el concepto de amenaza, que amenaza es un evento que puede causar daño a la organización. Entonces aquí tenemos los delincuentes informáticos, los hackers que mencionaban hace un momento, empleados insatisfechos, no sé, la competencia a veces también le interesa dañarme, un gobierno que busque también dañar a otro país, vemos que esos son amenazas. La vulnerabilidad es una debilidad o una falta de control. Entonces aquí tenemos sistemas de contraseñas del servidor. Puede ser una debilidad porque si es muy corta la contraseña, pues digamos que eso también puede generar que cualquier persona adivine mi contraseña de una manera muy fácil. O una falla en el desarrollo del canal. Por ejemplo, no sé, desarrollé la banca móvil, pero tiene tantas vulnerabilidades que puede ser, digamos, accesible por cualquier persona. Entonces, digamos que eso serían fallas o serían vulnerabilidades. Entonces, más o menos relacionen las vulnerabilidades con todas esas fallas de diseño que cuando uno crea algo, pues quedan incluidas. En el caso de la casa, pues la falla o la vulnerabilidad sería la chimenea, porque por ahí fue donde se ingresó el ladrón. Listo, viene el riesgo, que el riesgo es, digamos que un evento que altera el objetivo que yo tengo. Entonces, siempre digamos que en el nivel de una organización, pues hay una serie de objetivos, entonces el riesgo es cualquier cosa o cualquier elemento que pueda hacer que ese objetivo no se consiga. Entonces, si mi objetivo es crecer, entonces el riesgo puede ser que, no sé, que yo pierda mis clientes o que me roben o que publique mi información y me sancionen o que me cierren por negligencia en mis procesos. Bueno, otra serie de cosas hay. Y por último, el control son esas medidas que yo implemento para poder, digamos que asegurar o poder controlar, establecer, digamos, medidas preventivas, correctivas, que me permitan a mí mitigar esos riesgos. Entonces acá es donde tenemos, por ejemplo, los firewalls que mencionaban hace un momento, el alertamiento que yo pueda generar, digamos, por monitoreos, esos son controles. ¿Cuál es la relación? Digamos que un activo, las amenazas están todo el tiempo buscando atacar esos activos. ¿No es cierto? Así como yo les decía que hace unos años el activo eran las joyas, entonces por ahí tenían los ladrones que buscaban robar esas joyas, pues digamos que lo mismo pasa acá. Entonces las amenazas, digamos que están en el ambiente, yo no las puedo controlar, no puedo eliminarlas porque las amenazas existen, yo no puedo evitar que haya ladrones o que haya hackers en el mundo. Entonces las amenazas están todo el tiempo y lo que buscan es vulnerar esos activos. ¿Cómo los vulneran? A través de las vulnerabilidades. Es decir, que un activo pues tiene vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, en la casa la chimenea es una vulnerabilidad, entonces el atacante, el ladrón, se va a meter por la chimenea para poder sacar las cosas de valor de la casa. Esa materialización de esa amenaza con esa vulnerabilidad de que una amenaza, digamos que ataque una vulnerabilidad, pues causa unos riesgos para la organización. Entonces, si a mí me roban, pues el riesgo es que me roben las cosas esenciales o que me dejen sin plata o que, sí, que me dejen sin plata específicamente. O si me sacan la plata de la cuenta, pues el riesgo es que me quede sin plata para, no sé, para pagar mis cosas el otro mes. Entonces, ese es el riesgo. Y lo que uno hace, digamos, para evitar eso son establecer controles. Entonces, los controles, digamos, que son esos elementos que me permiten a mí mitigar o cerrar esas vulnerabilidades o controlar esos riesgos. Entonces, digamos que en el caso de la casa, si la vulnerabilidad era la chimenea, pues el control va a ser, no sé, poner una reja arriba para que no quepa una persona y pues pueda seguir saliendo el humo. Entonces, ese sería mi control. Entonces, de esta forma es que relacionamos los conceptos asociados a seguridad para también, digamos, tener claro cuáles son nuestras amenazas, con esas amenazas, cuáles son nuestros activos importantes, a partir de esos activos identificar las vulnerabilidades y estas vulnerabilidades implementar controles que nos permitan mitigar esos riesgos. Ese es el rol acá.
Bueno, voy a contar dos casos acá muy particulares que son, digamos, casos grandes a nivel mundial. Un caso es el de WannaCry. WannaCry fue un virus, digamos que hasta el momento ha sido el mayor virus que se ha propagado. Un virus ransomware, es un ransomware. Un ransomware es un virus que secuestra la información. ¿Qué quiere decir que secuestra la información? Que digamos que si yo estoy trabajando en el computador, me sale un mensaje y me dice, señor, su información ha sido secuestrada, si usted quiere recuperarla, entonces pague, no sé, 1 millón de pesos en bitcoins a esta cuenta. Si yo no lo pago, la información no va a poder ser liberada. Entonces me están secuestrando mi información. Entonces WannaCry fue un ransomware que el 12 de mayo del 2017 pues causó un impacto a nivel mundial porque empezó a meterse a través de todas las empresas, a través de una vulnerabilidad que era conocida, y lo que hizo fue bloquear los computadores de muchas entidades, específicamente, digamos, entidades en Europa, porque nació en Europa, entonces se fue propagando desde Europa occidental, oriental a Europa occidental. Ya cuando llegó acá a Sudamérica, ya o a América, perdón, las empresas ya tenían, más o menos sabían qué era lo que estaba pasando porque se estaban comunicando con agencias allá de seguridad en Europa. Entonces ya lo que hicieron fue cerrar todos los controles y digamos que no fue el impacto tan grande, pero en Europa sí digamos que el impacto fue súper grande. Afectó 150 países, 400.000 máquinas fueron infectadas a nivel mundial. 98% de las víctimas eran Windows 7, que es una plataforma que ya digamos que en el 2017 ya estaba casi por salir de mercado. La razón era porque había un parche de seguridad que se había publicado y que la mayoría de las organizaciones no habían aplicado. Entonces, es como cuando le dicen a usted, oiga, que se le puede meter por la chimenea. Usted, sí, bueno, y al mes, oiga, que se le puede meter por la chimenea. Usted, bueno, está bien. Al otro mes, oiga, que se le puede meter por la chimenea. Y al siguiente mes ya se le metieron. Pues es algo que ya le habían avisado antes y usted no tomó control. ¿Por qué? Porque así somos los humanos que siempre posponemos muchas cosas. Y bueno, solamente el 0,07 de las víctimas pagaron, pero quiere decir que las demás no pagaron. El otro caso es Equifax. Equifax es el data crédito a nivel de Estados Unidos. Es uno de los data créditos a nivel de Estados Unidos. Ustedes saben que en data crédito, pues nosotros tenemos toda nuestra información financiera, ellos saben qué deudas tenemos, si pagamos bien, si pagamos mal, tienen un score y bueno, una serie de información adicional. Entonces, en Estados Unidos hay 3 entidades que manejan esa información. La más grande se llama Equifax. En 2017 se robaron 143 millones de registros, que los registros son nombres, número de seguridad social, fecha de cumpleaños, direcciones, números de licencia de conducción de las personas que estaban registradas en Equifax en su momento. ¿Qué puede hacer un maleante con esta información? Pues mucho, ya depende de la imaginación. Puede llamarlo, puede decirle, oiga, usted tiene una deuda, yo lo borro, deme 100.000 pesos y yo lo borro y pues, usted paga los 100.000 pesos y pues no pasó nada, porque pues eso es falso. O puede extorsionar a personas, o puede vender esta información en las redes sociales. Micho puede hacer muchas cosas con toda esta información. Se robaron números de tarjetas de crédito. El hecho de que se roben el número de las tarjetas de crédito no quiere decir que puedan ejecutar transacciones, porque acuérdense que hay un código de seguridad, pero pues digamos que pues lo que tiene que hacer la entidad es reemplazar todas estas tarjetas de crédito, que son 209.000 tarjetas de crédito, que eso tiene un costo, y eso lo tiene que asumir la entidad. Y bueno, digamos que el ataque fue planeado durante mucho tiempo. También obedece a una vulnerabilidad que se había revelado. Bueno, finalmente en seguridad, ¿qué también, digamos, qué hacemos? Nosotros nos estamos protegiendo contra todas estas amenazas. Como les decía, las amenazas nosotros no las podemos controlar. Existen. Entonces tenemos que estar protegiéndonos todo el tiempo. Es por eso que a nivel de las organizaciones y a nivel de las entidades se implementan una serie de escudos que son una serie de elementos o controles que me permiten a mí contener esas amenazas todo el tiempo. Y eso es digamos que una de las funciones principales en seguridad, en cómo yo protejo a mi organización. Cuando digo protejo a mi organización, protejo esos activos críticos de la organización y cómo aseguro que esos activos siempre estén operando. Porque en la medida en que una amenaza se materialice y le pase algo al activo, pues implica que mi organización o va a parar, o va a ser sancionada, o va a perder plata. Entonces, digamos que ese no es el objetivo de la organización. Por eso es que yo todos esos riesgos que están orientados hacia la pérdida de la información, digamos que los tengo que trabajar acá en seguridad. Bueno, ya para cerrar, entonces, digamos acá rapidito, tengo 10 preguntas.
La idea es que cada uno, entonces, muy autocríticamente, conteste cada una de estas preguntas, digamos, eh, si yo lo hago parcialmente o no lo hago, o de vez en cuando lo hago, pues aplicaría como un no. Pero si yo soy consciente y soy estricto y siempre lo hago, contaría como un sí. Entonces la idea es que al final contemos cuántos sís tenemos y ya les doy el Menti para que lo registremos ahí y miremos cómo estamos a nivel de las prácticas personales de seguridad. Tenemos un minutico ya para hacer este ejercicio, por favor. Perfecto, ya tenemos cuántos sís. Voy a moverme acá. Listo. La idea entonces, cada persona ingresamos al Menti con este código que está acá en la parte superior y por favor va a indicar cuántos sís cumplieron de los 10 sís que estábamos mencionando anteriormente. Bueno, ya hay una primera persona, 7, muy bien. Tenemos 22 participantes, 12 personas que nos ayuden a responder. Acabamos 5, faltarían 7, por favor. Nos ayuden ahí con la respuesta. Cuatro personas más. Vale, entonces alguien al principio me decía, ¿cómo hago yo para proteger o qué medidas establezco? Entonces digamos que este cuestionario lo que nos permite es identificar aquellas prácticas que desde mi rol como persona, yo debería empezar a trabajar para proteger mi información. Entonces, cuando dicen, utilizo redes sociales en zonas públicas para conectarme desde mi celular, digamos que uno lo que debería evitar, digamos, en cierta forma, es que si uno va a ejecutar transacciones sensibles o si uno va a manejar información sensible de uno, digamos, en alguna cuenta o lo que sea, uno no debería conectarse a redes Wi-Fi públicas. ¿Por qué? Porque resulta que las redes Wi-Fi públicas, al ser públicas, cualquier persona puede estar accediendo y puede una persona con conocimientos avanzados estar escuchando lo que usted está hablando o estar escuchando o monitoreando el tráfico que está pasando por esa red. ¿Esto qué significa? Que si usted pasa contraseñas, que si usted coloca ya algo, información sensible, pues esta persona tendría el conocimiento de esa información. Entonces la recomendación acá es, en redes públicas, digamos cosas que sean públicas, por ejemplo, acceder a Google a consultar algo básico, pero en redes públicas, acceder a la aplicación de mi banco para poder hacer una transferencia de dinero, no,
porque corro el riesgo de que alguien esté monitoreando y escuchando las contraseñas de mi cuenta bancaria. Utilizo la misma contraseña en varios servicios de Internet. Esa es la peor práctica que puede haber. Teniendo en cuenta que si me vulneran una contraseña, pues me vulneran todos los accesos a los cuales yo tengo permitido, estoy permitido. Entonces, si yo tengo la misma contraseña en Facebook, en Google, en Gmail, en todas las aplicaciones, pues con una contraseña que sepan, pues ya tienen acceso a todas mis plataformas. Entonces yo debería tener contraseñas diferentes que no sean tan sencillas de saber. Apunto mis contraseñas, también son las peores prácticas porque pues el poder tener la contraseña fija ahí debajo del computador o debajo del teclado, pues lo que implica es que cualquier persona puede ver mi contraseña. Me conecto a sitios inseguros desde mi computador, es cuando yo navego desde mi computador a qué sitios accedo. Accedo a sitios que son, digamos, en cierta forma seguros. ¿Cómo yo sé que un sitio es seguro? Siempre que se conecten, cuando esté en la parte superior y diga HTTPS, la S es de seguridad. Eso es porque por detrás tiene una serie de elementos que permiten cifrar la información. Si el sitio no es seguro, solamente dice HTTP. Tengo sesiones independientes por cada persona que hace uso de mi computador. Igual, también la idea es que dentro de mi computador personal en la casa yo debería tener sesiones independientes por cada persona y el administrador de ese computador o la cuenta administradora ni siquiera debería estar en uso, porque la cuenta administradora tiene muchos privilegios sobre el computador y si una persona ingresa a mi cuenta administradora, pues ya digamos que tiene control completo sobre la máquina, mientras que si genero unas cuentas que no sean administradoras, sino cuentas de usuario, lo que va a hacer es que si esa persona quiere hacer algo, pues tiene que escalar privilegios y eso es un control que no es tan sencillo de hacer algunas veces. Cuento con herramientas básicas de seguridad en mi equipo de trabajo en mi celular, entonces por ejemplo el antivirus, el bloqueo, el password, todas esas son herramientas que me sirven a mí para también proteger esa información. Tengo configurado varios factores de autenticación en mi celular. ¿Qué es un factor de autenticación? Es la forma como yo ingreso. Entonces, por ejemplo, en mi celular yo tengo el código y el reconocimiento de cara. Entonces, no solamente falta con que yo tenga me miren y me digan ese es usted, sino que también tengo que ingresar el código. O, por ejemplo, en mi cuenta de correo de Gmail, si yo voy a acceder desde un dispositivo que no tengo registrado, entonces ingreso el usuario, la contraseña y a mi celular me llega un mensaje diciendo, oiga, por favor digite este código adicional para poder autenticarlo. Entonces ese sería el doble factor de autenticación. Tengo respaldos de mi información sensible, entonces la idea es que también, digamos, con la información que es crítica uno debería tener respaldos. ¿En dónde? En la nube, en Dropbox, en alguna plataforma que me permita a mí tener de forma segura esta información. Ahora, si es muy sensible, pues digamos que también tendría que saber qué plataforma escoger. Soy consciente de la sensibilidad de la información que publico en las redes sociales. Ese es el punto, yo creo que más clave y en el cual muchos pecamos. Y es que publicamos todo. Entonces publicamos las fotos donde estamos de paseo con el nuevo carro, estrenando todo. Entonces cuando una persona vea eso, pues va a decir, a este man es un objeto de ataque porque pues, el tipo le está yendo como bien, el tipo tiene mucha plata, o resulta que no está en casa porque está viajando, entonces aprovecho y voy y lo ataco. Entonces, digamos que el hecho de publicar la información, el hecho de que seamos, digamos que nos interese que la gente conozca todo lo que nosotros hacemos, pues digamos que también es una vulnerabilidad porque les estamos contando toda nuestra vida. Y actualizo frecuente mis aplicaciones y sistemas operativos es que cada cuanto yo aplico los parches de seguridad o si me llega una nueva actualización de Windows, entonces digo, ay, venga, la aplico o no la aplico. Si ustedes se dan cuenta, en promedio, digamos que estamos, si la frecuencia más alta es en 5, o sea, quiere decir que 5 cosas la estamos haciendo y 5 cosas no. Para empezar a trabajar en proteger esa información, pues tenemos que asegurar que estos elementos se estén cumpliendo. Digamos, desde mi vida personal. Ahora, desde el nivel organizacional, digamos que ya hay unas políticas que se tienen implementadas en la organización. Hay que mirar cuáles son esas políticas para saber qué puedo y qué no puedo hacer a nivel de la información de la organización. Eso es lo que les queríamos contar hasta acá. Entonces, digamos que acá una frase ya para cerrar, la suerte solo favorece a la mente preparada, es decir, que si nosotros estamos preparados, listos, digamos que y en mente que en cualquier momento nos pueden vulnerar, pues digamos que si estamos preparados, pues es menos probable que nos vayan a vulnerar. Y si nos llegan a vulnerar como organización y ya tenemos unas medidas necesarias para poder contrarrestar, pues digamos que eso nos va a permitir actuar lo más rápido posible.
Eso es lo que están buscando hoy en día las organizaciones y sobre lo cual, digamos, se ha estado trabajando para que ante un ataque, digamos que no existe el 100% de seguridad, por más plata que tenga una organización, por más que plata que tenga una organización, no todo es perfecto, entonces puede ser vulnerada. Entonces, de esa misma forma, entonces lo que estamos haciendo acá es prepararnos para estar listos y cuando nos llegue un ataque, pues digamos que podamos reaccionar lo más rápido posible. No sé si tengan algunas preguntas acá, qué pena extenderme, pero pues digamos que era parte de la presentación también podría estar claro todo el concepto. No sé si tengan algunas preguntas puntuales ya como para cerrar la presentación. Al momento no veo chats o manitos levantadas. Camilo Cuervo, ¿tenías una pregunta o es de la vez pasada? No, señora, no tengo preguntas. Vale. Pues igual cualquier pregunta podrían compartirla en caso que tengan alguna inquietud. Nos la comparten a través de Rosario Mercedes, que con mucho gusto ellas nos lo comparten y pues Carlos les podría dar respuesta. Antes de retirar, me gustaría dar como 2 avisos parroquiales. La primera es que la semana pasada les estuvimos compartiendo una encuesta para saber las temáticas de mayor interés para este año. Entonces, pues recordarles que estaremos dando plazas hasta este jueves 10 de febrero para que todos las puedan responder. Y lo segundo es que la próxima charla que tendremos de febrero es Propósito, que es la continuación que tuvimos hace 4 meses. Entonces, les estaremos también compartiendo en el transcurso de la semana un Padlet con un tablero donde ustedes puedan escribir las preguntas o inquietudes que tengan de propósito, ¿vale? Pues para que por ahí nos lleguen varias preguntas y podamos responderlas en esa sesión. Ya no siendo más, muchísimas gracias a todos y espero tengan una muy buena semana. Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz día a todos. Gracias, Carlos. Que estés muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Vale, con gusto. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Claro. Así será. Hasta luego.